Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctor, muchas gracias por atendernos. Se viene una instancia más, en este caso va a ser la segunda vez que los argentinos llegan a segunda vuelta, o por lo menos desde la modificación de la Constitución del 94, y previamente eso vamos a tener otra instancia de debate. Doctor, ¿cómo se ha planificado este debate previo al balotaje? Bueno, vamos a recordar que está establecido en la ley desde hace unos años la obligatoriedad de llevar adelante un proceso de debates públicos regulados por la Cámara Electoral con la metodología que hemos visto para la, la elección general, pero que, regulado por la ley, todavía nunca se ha llevado adelante un debate de segunda vuelta. En el año 2019, que fue el primer año que tuvo vigencia Claro. esta ley, no hubo balotaje. Así que en este momento ya se están articulando las decisiones en la Cámara Electoral y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para volver a preparar el escenario para un debate a dos puntas. Vemos en estos días, estamos teniendo conversaciones para ver los ajustes que se hacen y las arreglos con las campañas, con Sí. los responsables de campaña de ambos candidatos, que son los que deben definir el formato, y en caso de que no lleguen a un acuerdo, será la Cámara Electoral la que defina. Bien. Pero todavía falta para eso. Bien. Doctor, es importante lo que está mencionando porque habla de la cortísima tradición de debate en Argentina. De hecho, la falta de tradición de debate en Argentina va a ser la primera vez que por ley se hace antes de un balotaje, usted lo mencionaba. Eso habla las cuentas claras de por qué hemos visto lo que hemos visto en los dos debates previos. Bueno, yo creo que los dos debates previos, pero es una cuestión de opiniones, cumplieron con el cometido de mostrar a todos los candidatos en igualdad de condiciones sobre una serie de temas, con sus más y con sus menos, pero empezando a transcurrir una tradición impulsada por la ley, pero una tradición que estaba ausente en la Argentina. La Argentina estaba acostumbrada a campañas de monólogos, donde no había contradicción, donde no había intercambio, y si ocurría en algún lugar, no necesariamente involucraba a todos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas de todos. También tienen derecho a conocer que en esta instancia, donde ya quedan dos, donde todo el mundo votó por el que quería en la primera vuelta, pero ahora tiene que votar por el que no quería tanto, pero tiene que optar entre los que quedan. Claro. Bueno, que los escuchen en un formato solamente de a dos, que puede llegar a profundizar un poco más las propuestas de cada tema. Es interesante. Pensaba en lo que nos decía, doctor, y no puedo evitar pensar que la mayoría de los candidatos suelen, cuando van a canales de televisión o atienden alguna telefónica para radio, suelen ir a lugares que les son amigables, ¿no? No aquel que no lo va a interpelar o que no va a avanzar demasiado con la repregunta. ¿Le falta gimnasia a los candidatos argentinos? No me refiero puntualmente a Massa y a Milei, sino en lo general los candidatos argentinos en esto de debatir entre ellos. Bueno, en realidad se ha perdido bastante esa posibilidad, porque la modalidad que ha adoptado el Congreso argentino, ya no se trata de debatir entre los parlamentarios, sino los parlamentarios contra el gobierno de turno. Entonces se pierde la gimnasia de escuchar al otro y responderle al otro sobre específicamente lo que dice. Me parece que no hay una práctica en la vida política, y además, como la vida política ha cambiado tanto, hace muchos años, o hace algunos años, quien podía ser que algún presidente, algún gobernador, llegue a ser candidato a esos cargos sin haber ocupado lugares ejecutivos, pero seguramente sí habiendo tenido práctica política. La práctica política sí te hace acostumbrar a debatir, fundamentalmente entre los propios, pero no importa, es debate igual. Bueno, eso se ha perdido en muchos casos,
y esa heterogeneidad de trayectorias personales a veces crea nichos que es difícil de romper. Los debates, la preparación para los debates, porque los debates en sí mismos son una gran práctica para escuchar y hacerse escuchar. Pensaba mientras lo escuchaba, doctor, y es un reclamo en realidad que hemos escuchado de varios dirigentes políticos, sobre todo nosotros acá en la provincia de Tucumán, que bueno, tenemos un sistema distinto al nacional, pero que daban cuenta de que puertas adentro los partidos políticos han perdido un poco de ese espíritu democrático, ¿no? De debatir candidaturas, de ver quién es el que está mejor posicionado o el que puede estar mejor para tal o cual cargo. Me parece que va coincidentemente con esto que usted dice, ¿no? También las estructuras partidarias han perdido esa capacidad de debatir. Mire, yo hacía memoria hace unas semanas ante unos jóvenes políticos que vinieron a verme y les decía que todos los miércoles en un comité de una ciudad del Gran Buenos Aires, donde yo militaba en los 80, los militantes de la juventud sabíamos, y por supuesto los de mayores también, qué temas se iban a tratar en la Cámara de Diputados, que sesionaba prácticamente todos los miércoles en los años 80. Sabíamos qué temas se estaban discutiendo en las comisiones más importantes, porque teníamos relación con dirigentes que nos explicaban lo que hacían su trabajo parlamentario. Porque lo más importante que tenía un diputado era ser diputado y hacer política, pero desde ese cargo. Claro. Eso se ha perdido. También yo recuerdo que en el año 84, cuando se hizo la consulta popular por el Beagle, se hizo famoso un debate entre el entonces presidente del bloque justicialista de la Cámara de Senadores, el doctor Vicente Sadi, y el canciller Caputo. Pero ese debate se replicó prácticamente en todo el país. Yo tenía 21 años y me tocó debatir con un profesor de historia, justicialista, soy radical, y me tocó debatir en un auditorio inmenso del Colegio Nacional, y fue una gran experiencia que terminamos muy agradable, muy encendida, por cierto, en ese momento, pero muy agradable para todo el mundo. Pero bueno, esa práctica hay que retomarla, me parece que hay que impulsarla, fundamentalmente hay que reclamarla desde la sociedad civil. Coincido no hay que olvidar que el debate, la ley del debate, es fruto de una iniciativa de una plataforma de asociaciones civiles y personalidades individuales que apoyaron la realización de los debates del año 2015, que fueron absolutamente una iniciativa ciudadana. Coincido plenamente con usted, doctor, de que hay que incentivar el debate, no solamente de los candidatos, sino puertas adentro de la sociedad, pero un debate respetuoso, como creo que hemos visto por lo menos en gran parte de los dos primeros debates, y me parece que tiene que ver, por un lado, con la estructura y por otro lado también con la moderación, que me parece que estuvo bastante acertada en los debates. Así es, creo que parte de lo positivo de los debates, para mí fueron una gran experiencia, es haber tenido la capacidad de fijar las reglas sin intervención de la Cámara Electoral, o mejor dicho, con la mediación de los excelentes profesionales de la Cámara Electoral, pero sin una intervención de la autoridad, y después la capacidad de respetarla por parte de todos los candidatos. Me parece que eso sí también es una demostración de civismo. Doctor, nos pregunta Ignacio si los ejes temáticos que se van a debatir lo van a consensuar todos entre los candidatos, y aquí le sumo yo si es que va a haber nuevamente una instancia de participación de la ciudadanía. Estamos esperando la convocatoria de la Cámara para ver esos paradigmas. No puedo hablar individualmente porque todavía no lo hemos definido colectivamente. Bien, hay cuestiones que uno cree que tienen que quedar, seguramente lo van a analizar ustedes cómo lo articulan, que me parece a mí fue lo más rico quizá del debate, que estuvo en las preguntas y respuestas y el derecho a réplica. Sí, eso va a seguir, eso llegó para quedarse, porque me parece que fue muy exitoso y porque le dio un tinte especial, un sabor especial al debate. Es lo que dio el dinamismo, sí. Doctor, tenía charla con algunos colegas y
algunos me decían que habría que incorporar lo que es los minutos libres, ¿no? Para el que elijan a debatir entre los candidatos. Yo disentía un poco porque lo que hemos visto que fueron debates televisivos, la verdad que se desbordaron y terminaron siendo hasta vulgares. ¿Se analizó esa posibilidad cuando se reúne el Consejo Asesor? ¿Se lo planteó alguna vez? Bueno, el tema es que con 5 candidatos, como teníamos en el anterior, no hay posibilidad de dar minutos libres. Fue una cuestión de extensión del debate. O se tratan los temas que se definieron tratar con cierta seriedad y mínimos tiempos, o se prolonga indefinidamente y eso hace perder el interés. La atención pública también tiene un límite. Los programas no pueden ser excesivamente largos. Sí. Y estuvimos sobre el límite, nos excedimos un poquito. Me parece que 2 horas, 5 candidatos no da para minutos libres. Hay digamos, la realidad y la modalidad marcan límites a las posibilidades de producción. Bien, bueno, es interesante dar respuesta a esa pregunta porque me imagino que en las casas también se lo hacían. El por qué no dieron la posibilidad de que debatan libremente, es válida su respuesta. Cierro con esto, doctor, y también es una pregunta para usted en su opinión personal y profesional. ¿Qué cree que tenemos que esperar de este debate, tercer debate o primer debate, si se quiere, en la Argentina de 2 candidatos en una instancia de balotaje? Bueno, tenemos que desear que vuelva a haber un acuerdo claro sobre las reglas y un cumplimiento de lo que se acuerde. Que sea un debate donde no haya agresiones y donde la gente pueda, el público, nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, que somos los protagonistas del balotaje, los que decidimos, porque finalmente los candidatos son sujetos pasivos, ellos reciben o no los votos nuestros, tengamos mejores razones para optar entre uno y otro candidato. Bien. Doctor, perdón, me queda un mensaje de la audiencia. Nos preguntaba Roberto sobre el tema del voto en blanco. Me dice, ¿pueden explicar hacia dónde va el voto blanco en el balotaje? Yo creo que hay cierta confusión con este tema, ¿no? Lo hubo también en las elecciones primarias. Había muchas consultas. Bueno, una cosa es en las primarias, sí, otra cosa es en las generales y otra cosa en el balotaje. El balotaje es una competencia entre 2. Sí. El que saca 7, si uno saca 7 y otro saca 6 puntos, ¿no? Votos, no porcentaje, voto nada más, ganó el que saque más. No hay que hacer cuentas aritméticas, no hay porcentaje que alcanzar, no hay porcentaje mínimo, no hay nada. En el balotaje, el que saca más votos gana. Simple mayoría es el que es elegido. Sí, además son 2 nomás, claro. Así que no hay que hacer cuentas. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo, hasta siempre. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Alejandro Tulio.